Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, en esta oportunidad vamos a demostrar esta ecuación diferencial parcial. Pues bueno, estamos tratando con derivadas parciales, por ello esto se llama una ecuación diferencial parcial. Y nos dan la siguiente función que tiene como variable dependiente z y variables independientes x e y. Z es igual a x elevado a la x sobre y por coseno de x sobre y. Entonces nos piden demostrar que x sobre y por la derivada parcial de z con respecto a x más la derivada parcial de z con respecto a y es igual a x por z sobre y cuadrado. Vamos a hacerlo paso a paso. En esta oportunidad podemos observar una multiplicación de una función algebraica que tiene como exponente tanto a la variable independiente x como la otra variable independiente y, x sobre y, por coseno de x sobre y. Aquí, pues, no hay una regla de derivación que se aprendió en cálculo 1 que te dice que si tienes una base x elevado a otra base x, la puedes derivar directamente. Pues entonces lo que tenemos que hacer es recurrir a nuestra famosa fórmula de logaritmo. En este caso vamos a aplicar logaritmo en el lado izquierdo y en el lado derecho. Recuerden que nosotros tenemos que aplicar la misma expresión tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho para que no se altere. Entonces tendríamos logaritmo natural de z igual a logaritmo y voy a poner en paréntesis a esta función. Todo esto está aplicando el logaritmo. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos que aplicar propiedades de logaritmos para que de esa manera se pueda facilitar el proceso de derivación. Pues recordemos las propiedades de logaritmo que vamos a ocupar. Propiedades de logaritmo, voy a poner por acá. Y tenemos la primera propiedad de logaritmos que dice que si tienes logaritmo natural de una base a elevado a un exponente b, esto es igual a b por logaritmo de a. Es decir, que el exponente que teníamos como en el caso de a la b, ahora va a bajar a multiplicar. Tengo b por logaritmo de a. Y después, otra propiedad de logaritmos que debo yo aplicar es que si tengo logaritmo de x por y, esto es igual por propiedad de logaritmos a logaritmo de x más logaritmo de y. Listo. Entonces, la primera propiedad que podemos observar que puedo aplicar es la segunda, la que escribí en segundo lugar. Tengo logaritmo de una multiplicación. Entonces, yo puedo repartir el logaritmo. Todavía no estoy derivando. Ojo que lo que nos piden es en sí encontrar la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. Luego aplicarla en esta ecuación diferencial parcial y comprobar que se cumple. Entonces, aplicando la propiedad número 2, tendría que el logaritmo de z es igual al logaritmo del primer argumento que tengo, que es x por elevado a la x sobre y. Entonces lo ubicamos por acá. Luego, más logaritmo natural del segundo argumento que tengo, que es coseno de x sobre y. Recuerden que estamos multiplicando estas dos expresiones en un solo logaritmo. Entonces, yo puedo repartir el logaritmo por esta propiedad, pero en este caso se convertiría en la suma de logaritmos. Una vez que apliqué esa propiedad de logaritmos, podemos observar aquí que puedo aplicar la primera propiedad que escribí. Logaritmo de a elevado a la b es igual a b por logaritmo de a. En este caso, nuestra b sería x sobre y. Entonces, antes de comenzar a derivar, vamos a aplicar aquello. Tendría logaritmo natural de z es igual x sobre y, que es el exponente, bajaría a multiplicar x sobre y esto que multiplica al logaritmo natural de x, más logaritmo natural de coseno de x sobre y. X sobre y en este caso para el coseno se comporta como el ángulo y podemos observar que es la división entre una variable independiente y la otra, ¿no? Estamos tratando una función de varias variables y pues bueno, ya que reescribía la función, ahora sí procedo a derivar. Como me están pidiendo la derivada parcial de z con respecto a x, vamos a comenzar encontrando esa derivada. Entonces, para encontrar esa derivada, recuerden que aquí al lado izquierdo y al lado derecho debo derivar. Y nosotros sabemos que por fórmulas de derivación, la derivada de un logaritmo natural, en este caso de la variable dependiente, sería 1 sobre z
y multiplicado por z'. Z', pero en este caso, como estoy tratando con derivadas parciales, no voy a escribir z'. Lo que voy a encontrar primero es la derivada parcial de z con respecto a x. Entonces, en vez de escribir z', porque eso hacíamos en una variable, multiplicamos por la derivada parcial de z con respecto a x, que es lo primero que voy a encontrar. Y cuando nosotros derivamos parcialmente con respecto a x, y se convierte como constante en este momento para x. Entonces, aquí lo que tendría como constante sería 1 sobre y. Aunque nosotros no lo observemos, aquí se encuentra el 1. 1 que multiplica a x y divide y por logaritmo de x. Entonces, yo puedo reescribir esto como 1 sobre y que multiplica a x por logaritmo natural de x. ¿Para qué he hecho esto? Para que nosotros notemos que 1 sobre y se comportaría como constante y debo derivar parcialmente este producto entre x por logaritmo natural de x. Entonces tendría 1 sobre y, lo colocamos por aquí, abrimos un paréntesis. Y sabemos por definición, la derivada de un producto es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar. La derivada de x es 1. Y multiplicado por la segunda función sin derivar, solamente me quedaría el logaritmo natural de x. Más el primer término sin derivar, que sería x, multiplicado por la derivada del logaritmo de x. Y la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Cerramos paréntesis. Ahora acá, ¿cómo derivo el logaritmo natural de una función? Como voy a derivar parcialmente con respecto a x, aquí podemos separar esto, ya lo había escrito hace un momento, también puedo escribirlo como 1 sobre y por x. En este caso lo escribo de esa manera para que nosotros notemos que si derivo parcialmente con respecto a una función, la otra es constante. En este caso 1 sobre y se comportaría como constante. ¿Y cómo derivo esta función? Pues sería más. Recuerden, la derivada de un logaritmo es igual a 1 sobre el argumento, que es coseno, en este caso de x sobre y multiplicado por la derivada del argumento. Pero voy a multiplicarle acá por la derivada parcial con respecto a x, porque esa es la primera variable independiente que estoy derivando. Derivada parcial con respecto a x de coseno de x sobre y, o lo que es lo mismo coseno de 1 sobre y por x. Listo, una vez que he realizado aquello, vamos a proceder a simplificar acá, y acá nos faltaría resolver una derivada. Entonces, aquí tengo 1 sobre z por la derivada parcial de z con respecto a x. A ver, la vamos a conservar por acá. 1 sobre z por la derivada parcial de z con respecto a x. La coloco por aquí y esto sería igual. 1 sobre y, que actúa como constante, multiplicado por logaritmo natural de x. Y aquí, x sobre x me queda 1. Entonces sería más 1. Y acá simplificando vamos a derivar. Recuerden que para derivar la función coseno de una función sería de la siguiente manera. Vamos a colocar primero más 1 sobre coseno de x sobre y. Y esto multiplicado, vamos a poner en un corchete. La derivada del argumento con respecto a x sería solamente 1 sobre y, porque la derivada de x es 1 y esto se comporta como constante. 1 por 1 sobre y me queda 1 sobre y. Y esto que multiplica a la derivada del coseno, y sabemos que la derivada del coseno es menos seno. Y de este ángulo que tenemos que es y x sobre y. Listo, ahora solamente corresponde simplificar. Tendría lo siguiente. Aquí tengo 1 sobre z por la derivada parcial de z con respecto a x. Y esto es igual a lo que ya tengo al inicio, 1 sobre y, que multiplica el logaritmo natural de x, más 1. Luego, aquí, menos por más, esta expresión tiene signo más, sería menos. Y por más sería menos. Entonces sería menos 1 sobre y, que actúa como constante,
y multiplicado por, en el numerador me va a quedar seno de x sobre y por 1, me queda seno de x sobre y. Entonces lo colocamos por acá. Y dividido para coseno de x sobre y. Listo. Una vez que he realizado aquello, ahora, en este caso, utilizamos para simplificar más la derivada propiedades o identidades trigonométricas. Seno de un ángulo dividido para coseno del mismo ángulo. Esto es tangente. Entonces, por acá vamos a reescribir. Tendría 1 sobre z, que multiplica la derivada parcial de z con respecto a x, es igual a 1 sobre y por logaritmo natural de x más 1, menos 1 sobre y esto multiplicado por tangente de x sobre y. Recordemos esas identidades trigonométricas y de esa manera llegamos al resultado. Pero fíjense que lo que necesitamos es la derivada parcial de z con respecto a x, pero todavía no está despejado. Y aquí vemos que está 1 sobre z. Esta z que está dividiendo puede pasar a multiplicar. Y recordemos que z es equivalente a esta expresión. Entonces, si hacemos aquello, ya tenemos la derivada parcial de z con respecto a x. Y la derivada parcial de z con respecto a x sería igual a esta z que está dividiendo, pasa a multiplicar, abrimos un corchete y aquí nosotros podemos obtener factor común. Si observamos, el factor común es 1 sobre y, ya que aparece en cada término que se está restando en este caso. Sería 1 sobre y abro un paréntesis y me queda logaritmo natural de x más 1. Y luego sería menos tangente de x sobre y. Esto ya es solamente factorización, parte de álgebra básica. Claro que está involucrando a otras funciones, ¿no? Listo. Entonces, ahora solo reemplazamos. En vez de z, vamos a colocar nuestra función que tenemos acá, que es x elevado a la x sobre y por coseno de x sobre y. O si no, le podemos dejar de esta manera. Dejémosle de esta manera para que después podamos simplificar y que lleguemos a esta expresión. X por z, a la final nosotros sabemos qué es z dividido para y cuadrado. Ahora me corresponde encontrar la derivada parcial de z con respecto a y. A esta función que tenemos aquí nosotros le vamos a aplicar lo mismo, pero ahora vamos a derivar parcialmente con respecto a y. ¿Qué significa ahora que x permanece constante? Y aquí va una forma diferente de reescribir la función, ya que necesitamos encontrar la derivada parcial de z con respecto a y. Esta de aquí la vamos a dejar separando, ya la tenemos por aquí. Voy a borrar todo lo demás que no corresponda a la respuesta, eso ya es parte del procedimiento. Entonces lo borro. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, en esta expresión, en esta función, fíjense, obviamente ahora voy a derivar con respecto a y. Y recordemos que como y está en este caso en el denominador, por propiedades de exponentes la puedo subir al numerador, pero con el exponente con signo contrario, sería y a la menos 1. Y está multiplicado por x por logaritmo natural de x. En este caso ahora x por logaritmo natural de x se convierte en como constante, ya que voy a derivar parcialmente con respecto a y. Y acá de igual manera este 1 sobre y voy a escribirlo como y a la menos 1. Y a la final después volvemos a la misma expresión para derivar. Entonces, ahora vamos a poner por acá. Ahora derivamos parcialmente con respecto a y. Esta función de acá vamos a derivar con respecto a y. Y ya recordemos que la derivada del logaritmo natural de z sería 1 sobre z por la derivada parcial con respecto a y en este caso, que es lo que quiero encontrar. Derivada parcial de z con respecto a y. Habrá personas que me preguntan que en las derivadas implícitas el procedimiento en varias variables es diferente, ¿no? Pero en este caso es porque llegarías a una respuesta más pronta, no tendrías que hacer el procedimiento cuando derivabas en una variable. Pero bueno, ahora avancemos. Entonces, la derivada del logaritmo natural de z sería 1 sobre z que multiplica la derivada de z con respecto a y, derivada parcial.
Y ahora sí derivemos. Recuerden que esto es un producto, pero x por logaritmo natural de x, como no corresponden a la variable que voy a derivar parcialmente, que es y, se comporta como constante. Entonces lo pasamos por acá. Y la derivada de y a la menos 1, nosotros sabemos que es menos y a la menos 2. Menos y a la menos 2. Listo. Y ahora sí, derivemos logaritmo natural de coseno de y a la menos 1 por x. Recuerden que eso sigue siendo coseno de x sobre y. Entonces tendríamos más. La derivada del logaritmo de una función es igual a 1 sobre la función, que en este caso es coseno de x sobre y. Lo pongo por acá. Y ahora multiplicado por la derivada parcial de z con respecto a y. Bueno, derivada parcial con respecto a y. Derivada parcial de z con respecto a y del argumento. En este caso el argumento es coseno de y a la menos 1 por x, que es lo mismo que x sobre y, el argumento, ¿no? Solamente lo reescribimos para derivar parcialmente. Ahora sí, reescribamos. Tendría 1 sobre z por la derivada parcial de z con respecto a y. Y esto sería igual. Menos por más es menos. Y aplicando propiedades de logaritmo, bueno, propiedades de exponentes, en este caso, x por logaritmo natural de x, y este y a la menos 2 puede bajar al denominador, pero ahora con exponente positivo por propiedades de exponentes. Ahora, aquí tendría más 1 sobre coseno de x sobre y la derivada parcial con respecto a y de coseno de y a la menos 1 por x. Recuerden que tengo que escribir primero la derivada del ángulo, que es y a la menos 1 por x. X se comporta como constante, solamente derivo y a la menos 1, entonces sería menos x por y a la menos 2. Recuerden que la derivada de y a la menos 1, el exponente baja a multiplicar a la constante, que en este caso sería x, porque estoy derivando parcialmente con respecto a y. Y le resto 1 al exponente, por eso me queda así. Y multiplicado por la derivada del coseno, que ya habíamos dicho que sería menos seno, del mismo ángulo. Y recuerden que y a la menos 1 por x es lo mismo que teníamos x sobre y. Cierro paréntesis. Ahora corresponde solamente simplificar. Tendría 1 sobre z por la derivada parcial de z con respecto a y. Es igual a menos x por logaritmo natural de x sobre y cuadrado. Aquí ley de signos. Menos por menos es más y por más es más. Tendría, recuerden que aquí puedo escribir, sería x sobre y cuadrado. Este y a la menos 2 puede bajar al denominador, pero ahora el exponente es positivo y me quedaría multiplicado por este seno de x sobre y sobre coseno de x sobre y. Listo. Pero habíamos dicho acá arriba, por identidades trigonométricas, que seno sobre coseno es tangente de x sobre y. Entonces, esto de aquí sería tangente de x sobre y. Lo voy a escribir acá abajo para no confundirles. En el video, cuando puedan ver la explicación respectiva, puedan evidenciar aquello. Entonces me quedaría menos x por logaritmo natural de x sobre y cuadrado más x sobre y cuadrado. Y esto multiplicado por tangente de x sobre y. Cierro paréntesis y me quedaría de esta manera. Y recuerden que asimismo, como derivamos parcialmente a z con respecto a x, esta z todavía falta despejar, que está dividiendo, pasaría a multiplicar. Y ya por último tendría que la derivada parcial de z con respecto a y sería igual. Esta z que está dividiendo pasa a multiplicar. Y abrimos un corchete. Y aquí podemos sacar factor común. Si nosotros observamos cuál sería el factor común, sería x sobre y cuadrado, ya que interviene en cada término. Entonces sacamos como factor común x sobre y al cuadrado. Y en paréntesis me va a quedar menos, en este caso, logaritmo natural de x. Esto recuerden que ya es álgebra. Este término de aquí dividido por el factor común, solamente me queda menos logaritmo natural de x. Y luego más tangente de x sobre y, porque aquí ya está x sobre y cuadrado dividido por el factor común es 1,
pero falta esta partecita de aquí, entonces nosotros la colocamos en el paréntesis. Cerramos el paréntesis y ya está obtenido el factor común. Entonces, ya tenemos las dos derivadas. Voy a simplificar esto de aquí, que ya no necesito. Ya. Y ya tengo a las dos derivadas. Ya tengo la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. Ahora lo que corresponde sería solamente reemplazar en la ecuación diferencial parcial. Recuerden que se llama ecuación diferencial parcial ya que contiene a las derivadas parciales. Reemplacemos, tendríamos x sobre y, que ya me está dando la ecuación diferencial parcial, multiplicado por la derivada parcial de z con respecto a x. ¿Y cuál es esa? Esta de aquí. Entonces le colocamos por acá. Luego sería más la derivada parcial de z con respecto a y, que sería esta de aquí. Y esto me dice que tiene que ser igual a x por z sobre y cuadrado. Vamos a ver si es cierto. Aquí vamos a aplicar propiedad distributiva para multiplicar y después simplificar términos semejantes. X sobre y por z multiplicado por cada uno de estos términos. Recuerden que aquí 1 sobre y es factor común de todo esto que está aquí en el paréntesis, ¿no? Ya. Entonces, tendrían de esta manera. X por z por 1 y por logaritmo natural de x. Todo lo que está en el numerador multiplico. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Sería x por z por logaritmo natural de x. Estoy aplicando primero propiedad distributiva. Y y por y en el denominador sería y al cuadrado. Y ya. Y después de esto, ahora le aplicamos con este más 1. Sería más 1 por x por z. Me queda más x por z. Y dividido para y cuadrado. Porque y por y, recuerden que este 1 sobre y es factor común. Solamente que para no confundirnos hay que saber escribir paréntesis, corchetes, llaves. En este caso, solo he utilizado corchetes y paréntesis. Entonces ahí puede ser la confusión. Y luego menos por más es menos, por más es menos. Me quedaría x por z por tangente de x sobre y y dividido para y por y, que sería y cuadrado. Listo. Y luego, aquí de igual manera, propiedad distributiva, más por más y por menos menos. Tendría x por z por logaritmo natural de x en el numerador. X por z por logaritmo natural de x y dividido para y cuadrado, que está aquí. Luego, más por más y por más es más. Tendría x por z por tangente de x sobre y. Entonces escribimos x por z por tangente de x sobre y. Lo escribo por acá. Cierro paréntesis y dividido para y cuadrado, que está aquí. Ya, y esto me dice que tiene que ser igual a x por z sobre y cuadrado. Ahora, simplifiquemos términos opuestos. En este caso sí hay x por z por logaritmo natural de x sobre y cuadrado menos x por z por logaritmo natural de x sobre y cuadrado se hacen 0. Y este menos x por z por tangente de x sobre y cuadrado más x por z por tangente de x sobre y al cuadrado también se cancelan, son términos opuestos. A la final lo que me queda es nada más x por z sobre y cuadrado en el lado izquierdo. Y esto me dice que debe ser igual a x por z sobre y cuadrado. Lo cual queda demostrado, llegamos a una identidad. Eso quiere decir que esta ecuación diferencial sí se cumple, que tendría como solución esta función en varias variables. Así como en ecuaciones diferenciales ordinarias comprobábamos que una función sea solución de la ecuación diferencial, aquí pasa lo mismo. Esta función en varias variables es solución de esta ecuación diferencial parcial. Y con eso cerramos la explicación, esperando que haya sido de su agrado. Un gusto, hasta la próxima.